Buenas tardes. Me toca presidir este acto de presentación de un libro como miembro, que soy de la Junta Directiva del Casino de Madrid, desde hace muchísimos años, y es una enorme satisfacción la presentación de este libro, por dos razones. Primero, porque en un país que no lee nada y ha sustituido los libros de papel por los mensajes de internet y por la televisión y por todo aquello que ha convertido la cultura en un recuerdo del pretérito y no es una actualidad presente, un libro, cualquier libro, es siempre una novedad y una rareza. Pero sobre todo ese libro es un libro de historia, es algo todavía mucho mejor. Y si encima es un libro de historia verídica, más aún. Y si encima es un libro de historia verídica que viene a salir al paso de las mentiras y las calumnias y de las falsedades que se extienden continuamente en la España actual, pues entonces ya el entusiasmo es muchísimo mayor. Por eso para mí estoy entusiasmado, es decir, que me encanta, aunque solo sea presidir este acto y dar la palabra a los intervinientes, que son los protagonistas, no yo, por supuesto, es una enorme satisfacción. Yo no sé quién dijo hace tiempo que la mentira, no sé si la frase realmente es esta, pero la idea viene a ser que la mentira es el principal motor, la principal fuerza que mueve la historia. Y esto no es una frase, es una realidad que en el mundo actual de España, sobre todo de España, es absolutamente cierta. Y si es cierta, y lo ha sido desde hace mucho tiempo, lo es aún más cuando la tecnología, el avance de la tecnología, de la televisión, internet, la capacidad de control de masas a través de la psicología y a través de los medios tecnológicos. Es decir, mentir es fácil, difundir la mentira lo es más, y controlar las mentes de los demás todavía mucho más fácil. De modo que aquello que se vivió en su día Orwell, 1984, que entonces pasó, yo lo leí cuando era un jovencito, tendría 17 años, 18 años, y me impresionó por lo extraño y por la imaginación que suponía aquello. Si lo hubiese leído hoy, no me parecería un libro futurista, me parecería un libro de costumbres, es decir, más bien un libro de plena actualidad. Es decir, lo que aparece en 1984 no es algo imaginativo, es una predicción que se ha cumplido. Sale en el libro una cosa muy importante, un ministerio de la verdad, y me sorprendió, el ministerio de la verdad. Bueno, pues ya hay un ministerio de la verdad en España, y lo hay, aunque esté difuminado y diseminado y distribuido en medios de comunicación, en televisión, en esa nueva inquisición conceptual que se llama lo políticamente correcto. Ya existe un ministerio de la verdad y existe la neolengua, es decir, ahora las cosas no son lo que son y se les llama como corresponda, sino que las cosas son según se emplea una terminología o sea otra, de modo que el nominalismo, la utilización intencional del lenguaje cambia la naturaleza de las cosas. Es decir, vivimos en un mundo de permanente mentira, de permanente cuento. Y quizá una de las partes más importantes en las que se está sufriendo una deformación de la realidad y un envenenamiento de los niños, de la gente joven y del conocimiento de la realidad, sea precisamente la historia de España. Me estoy refiriendo al régimen de Franco, desde el año 39 hasta el año 75, o 78, que fue la Constitución, el 75, que fue la Constitución, y el concepto que la gente joven tiene hoy en España de esa época es aterrador. Pero no aterrador porque sea aterrador lo que sucedió, sino porque es aterrador el grado de desconocimiento, de ignorancia y de deformación que se ha logrado por quienes controlan este tipo de cosas. Mire, se anunció hace poco, y con eso ya terminó, antes de dar la palabra a los que tienen que intervenir, se anunció un proyecto de reforma del Código Penal que pone los pelos de punta. Y es una reforma en la que afirmar algo sobre la historia que no se corresponda con lo que manda el Ministerio de la Verdad, el Ministerio Orwelliano de la Verdad, que sería hoy el Ministerio Español de la Verdad, se convierte en un crimen, en un delito. Es decir, ya no se puede pensar de diferente manera, ya no se puede decir otra cosa, ya no se puede poner en duda. Se puede poner en duda todo, excepto las verdades oficiales del Ministerio de la Verdad. El día que eso ocurra, habrá que marcharse a otro país más libre. Desde luego, yo confío en no verlo, confío en que no suceda, pero si sucediera yo me marcharía. Es decir, esto sería insoportable. De manera que un libro como este, que se llama Franco Realista,
Bueno, su nombre es un título que llamará la atención, porque Franco no era socialista, si por socialista se entiende lo que socialistas son, o han sido en la historia. No tiene nada que ver con lo que era don Francisco Franco. Pero bueno, pero si se refiere a una socialista que practica política social, pues socialista podríamos decir que era José Antonio de Vera, que era Ángel, que decir, tantos y tantos que realmente se preocuparon de verdad sobre el bienestar de las llamadas clases trabajadoras, obreras, sobre el bien común de la sociedad. La gente ignora, inventó la seguridad social, ignora que por primera vez se creó y se inventó el seguro médico, que no existía, y bueno, todo ese tipo de cosas que están contadas en este libro y que ahora explicarán los encargados de su presentación y desde luego el autor. En fin, yo como miembro de la Junta Directiva les doy la bienvenida, me alegro muchísimo de que estos libros se publiquen y que este libro salga a la palestra precisamente para poner fin a este flujo de envenenamiento y de formación continua que está uno soportando desde hace ya unos cuantos años. En la mesa están, para presentar el libro, el doctor Fernando Paz, profesor de Historia y autor de libros importantes como La actualidad de Franco, Nuremberg, Juicio al nazismo, y está el señor Togoles, que está a mi izquierda, exactamente, especialista en Historia de la Guerra Civil, autor de La División Azul, autor de libros de biografía histórica, por ejemplo, de Yagüe, de Muñoz Grande, de Milán Astray, y está, por supuesto, el autor Francisco de Torres, que está aquí a mi derecha, historiador, analista, autor de libros como El último de José Antonio o Franco, la venganza de la historia, a mí que yo leí hace tiempo, que me encantó, por cierto, uno de los libros que yo leí hace ya bastante tiempo, por qué Juan Carlos, Franco y la restauración monárquica y esclavos de Stalin. Es decir, que tenemos un elenco de historiadores y de intelectuales de verdad, no del Ministerio de la Verdad, sino de los rebeldes frente al Ministerio de la Verdad, a los que les debemos el enorme favor que nos hayan hecho su trabajo y que hayan en fin, aportado todas esas obras, y en este momento, señor Torres, que haya aportado en fin, este libro. De modo que también está con nosotros el editor, que es a quien yo cedo la palabra en este momento para intervenir primero el editor, como es frecuente, en segundo lugar el señor Togores, historiador, el señor Fernando Paz, y finalmente cerrará las intervenciones el autor, Francisco Torres, y yo cerraré el acto con los agradecimientos de rigor, como manda el protocolo y las normas de cortesía. De modo que sin más y sin abusar de la palabra, que ya he hablado demasiado, cedo la palabra al editor de esta magnífica obra. Muchas gracias. Bueno, soy Álvaro Romero, soy el editor, como bien nos han dicho. Voy a ser muy breve, porque lo importante aquí son las personas que están a mi derecha y a mi izquierda, que son los que realmente tienen algo que contar. Yo simplemente voy a empezar por los agradecimientos, por supuesto al Casino por ofrecernos esta oportunidad de presentar este libro en este entorno maravilloso. A vosotros, a los que estáis todos aquí, a los que han podido venir también, y sobre todo a vosotros, porque quiero que quede claro que los que editamos estos libros nos es muy difícil llegar al público, al gran público, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y este trabajo pues es una manera de dejar algo para nuestros herederos, que sepan las cosas, y sin vuestro apoyo, pues la verdad estas cosas se hacen más difíciles, muy difíciles. Gracias a los profesores Fernando Paz y Luis Togores, que le darán un brillo especial a esta presentación seguro, y por supuesto a Paco Torres. A Paco Torres por aceptar este libro, que este libro se lo pedí yo de encargo, como a él le gusta decir, y a los que no le conocéis, a los que le conocéis vais a saber que es verdad lo que digo, porque una vez aceptado el encargo, pues su profesionalidad y meticulosidad ha sido extrema, como es en todos sus trabajos, y al final ha quedado una obra que entiendo no va a ser un bestseller por el
tema que se trata, pero sí va a ser una obra en la que durante mucho tiempo será de consulta para muchos historiadores, por lo cual quiero reiterar mis gracias a Paco Torres. ¿Por qué le encargo yo este libro a Paco Torres? Pues porque yo, cuando fallece Franco, yo tengo 8 o 9 años, y yo aquella mañana del 20 de noviembre, pues yo no tengo todavía, tengo el recuerdo de tensión en mi casa. No había muchas lágrimas, pero tampoco se abrió champán como pasó en algunas, pero sí veía tensión y no recuerdo poco más. Recuerdo sí que fui al colegio y me echaron para atrás, con lo cual ya me empezó a caer bien el hombre, porque eran 3 días de fiesta, así porque más, por el luto que se hizo en mi casa. Luego se empieza uno a formar su idea política, empieza a militar con 14, 15 años, esos momentos tensos que hubo en la transición, pero Franco no era una figura en mi mente más allá de la que la historia había marcado, ¿no? Pero sí me encuentro con un montón de biografías que en ese momento, a principios de los 80, a principios de los 90, se empiezan a generar de Franco. Y entonces esas biografías son las que poco a poco me fueron haciendo franquista. Sé que es un término que a Paco Torres no le gusta, y a Franco, por seguro que dice Paco Torres en el libro, tampoco. Pero bueno, esas biografías son las que a mí me empiezan a generar, enterarme un poco de la figura de Franco, porque empiezo a leer que Franco era un pésimo militar. Me pongo a leer otras cosas y digo, joder, pésimo militar, y tenía la guerra medio perdida el 19 de julio. Luego la gana, si este era pésimo, los otros eran regulares. Franco dio un golpe de Estado injustificado, te pones a leer y, bueno, pues si un golpe de Estado está justificado, es uno el 18 de julio de 1936. Había una brutal represión en la guerra, en la posguerra, y claro, te pones a leer otros. Pero todo esto que estoy diciendo lo dice un historiador que firma como tal, pero que no documenta nada. Es porque un amigo de un primo de un vecino pasó por allí, se lo contó, él lo pone en el libro y ahí queda. Sin embargo, tú te lees a los Casas de la Vega, o te lees a Fogores, o a Paz, o a Fluger, que está por ahí, y te dan documentación del tema. Entonces dices, bueno, pues van las cosas. Luego te robaba niños, se los comía, no ha salido ninguno, pero los robaba así: Cunetas, Guernicas, Badajoz, Cataluña, las Congadas oprimidas, y vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo. Te van haciendo franquista poco a poco. El Valle de los Caídos era una obra faraónica de un tío que le dio por allí, con mucho maltrato para que se construyera aquella impresionante obra, y te pones a leer a otros historiadores y te sale por ahí el tal Matacuras, por ejemplo. Por poner un ejemplo, que no lo conozca, pues que se lo lea, y solo por el mote sabemos que este hombre no empezó bien su vida, sí, el mote que le pusieron era Matacuras. Y te salen esas historias, entonces te das cuenta que no es verdad todo lo que contaban. Entonces, a raíz de ahí, como estos señores historiadores tuvieron mucho trabajo en los 80, en los 90, a principios de este siglo, de intentar desmentir a todos esos que mentían en sus obras, obvio sus nombres porque todos los conocemos, pues nadie, creo, cuando ya me dediqué al mundo editorial, nadie creo que había hecho una obra en la que se pusiera en un libro, en negro sobre blanco, la obra social que había hecho Franco. Y esa es lo que yo le pedí a Franco, a Paco Torres. A Franco también se lo hubiera pedido, yo me hubiera dicho que sí también. Me dijo que sí, y yo como editor pues no puedo estar más contento de la obra que ha quedado, que espero que os guste. Y como editor y como ciudadano, pues desde hace unos años, gracias a esos historiadores que me contaron cosas que no, pues yo he hecho un compromiso de defender la memoria de Francisco Franco hasta que pueda. Y este libro y otros, y nuestro trabajo, tienen que valer para que la gente, nuestros herederos, sepan por qué el 21 de noviembre de 1975 España salió a la calle gritando Franco, Franco, Franco. Nada más, muchas gracias y...
Gracias. Palabras. Y cedo la palabra para su intervención al historiador Luis Eugenio Togores, que nos hará lo que estime oportuno acerca de la obra, acerca de la conveniencia de la obra en las circunstancias actuales de España. De manera que tiene la palabra. Togores, gracias. ¿O no? Sí, ahora que nos enciende la luz. Hola, buenas tardes. Bueno, desde hace muchos años la sociedad española, o una buena parte de ella, ha hecho crecer el interés por la historia del siglo XX. Si ustedes me permiten una digresión antes de comenzar, esto ha sido causa porque, por una cosa rara, las generaciones siempre tenemos interés por el siglo inmediatamente anterior. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera de historia, a todos nos interesaba el siglo XIX. Como era el siglo XIX, ya no es el siglo anterior, pues ahora el anterior es el XX, la fascinación de los historiadores está por el siglo XX. Y esto, bueno, sabe que una parte de la sociedad española viva fascinada por nuestro siglo XX. Y ha sido precisamente bueno para los historiadores este interés, bueno, pues primero, porque ha tenido una serie de cosas positivas. Primero ha sido el aumento de proyectos y de planes de investigación sobre el siglo XX, que evidentemente se ha traducido en un montón de libros, en un montón de publicaciones. Segundo, porque los medios de comunicación han convertido, y esto nos ha venido muy bien profesionalmente, a el pasado histórico como una noticia de actualidad. Yo creo que debemos ser el único país del mundo que cosas que ocurrieron hace 80 años son noticias de actualidad, aunque sea por vía indirecta. Y eso evidentemente nos ha venido muy bien. Y luego también es verdad que una serie de políticos, y estoy pensando en Zapatero, pero no únicamente, que precisamente por la manipulación de la historia y convertir la historia como un instrumento de política actual, la ley de memoria histórica que acaban de aludir, pues evidentemente ha hecho varias cosas. Una cosa que para los historiadores ha sido muy buena, es que gracias a ello hemos podido publicar libros y ganar, no mucho, porque los historiadores nunca ganamos dinero, pero por lo menos algo. Pero también es verdad que eso ha sido malo para España porque ha convertido en un tema que tendría que ser exclusivamente histórico en un instrumento para engañar, mentir y falsificar la historia de España con unos intereses realmente bastardos, ¿no? Bien, a nivel historiográfico, los historiadores estamos divididos en tres grupos. Uno, vamos a llamarle los neutros, los que intentan pasar por la historia sin meterse en camisas de 11 varas, que son los menos. Y normalmente no trabajan sobre temas de franquismo, guerra civil o temas que sean conflictivos. Y luego hay dos grupos que a la gente no le gusta decirlo, pero es una realidad, que están los historiadores pronacionales y los rojos. Estamos en una proporción, yo calculo, de un pronacional frente a 200 defensores de la República. Bueno, luego es verdad que entre estos hay una serie de tontos útiles, algunos buenos amigos míos, que no se sabe por qué extraños complejos, pensando en el comedor de tu casa de una manera, luego a la hora de la verdad publican en otra, pero bueno, eso es una realidad. También hay que señalar que entre los historiadores, a diferencia de los políticos, la verdad es que somos gente que persiste en nuestros errores. Y mientras que ahora encontramos una serie de viejos políticos que ahora, a la vieja viruela, van haciendo un ligero cambio en sus opiniones, estoy pensando en Leguina, los historiadores, a diferencia de eso, somos siempre fieles. Cuando escribimos un grupo, pues permanecemos en él prácticamente toda la vida escrito en él. Bien, yo los historiadores nacionales, que yo calculo que en cifras seremos unos 300, siempre me ha gustado compararlos, y los que somos amigos me han oído decirlo muchas veces, a los 300 espartanos que defendían las Termópilas contra los bárbaros del este. Bueno, es verdad que los historiadores rojos no son tan grandes como el millón de hombres de Jerjes, no, es verdad que tampoco eran un millón, y que el más destacado de los historiadores, vamos a llamarle frente populistas, pues no le llega a la altura de los talones a Jerjes, que podría ser muy respetado don Ángel Viñas, ¿no? Entonces, realmente hay ahí un combate que son de 1 contra 200, estos historiadores están ahí, o estamos ahí metidos en las Termópilas, frente a una gente que numéricamente controla las universidades, manejan dinero, tienen poder académico y tienen poder mediático. Pero a diferencia de los 300 espartanos de las Termópilas, a nosotros nunca nos han logrado flanquear. Es decir, no ha habido un traidor que busque un camino por la espalda y nos cojan por retaguardia. Con lo cual, llevamos ya bastantes años, yo podría, no sé,
Fernando o Paco puede decirme 10, 15, 20 años, ahí atrincherados en las Termópilas, cuando se acercan, sacamos los escudos, ponemos las lanzas, empujamos, los echamos. Es verdad que no podemos correr más de 100 metros porque en campo abierto estaríamos perdidos, pero es verdad que seguimos protegiendo, digamos, lo que decía el presidente, una serie de valores porque no logran romper esa fortaleza de pequeños historiadores, de 300 historiadores nacionales que estamos ahí atrincherados. A mí me llena de orgullo, como sé que le llenan a Paco y a Fernando, cuando Ángel Viñas dice palabras como estas. Bueno, nosotros, aunque ellos venden más libros, nosotros tenemos razón. Pues mira, jódase usted, con perdón. ¿No? Y eso lo ha dicho, es decir, que no es un invento, es decir, lo ha dicho, ya, pero nosotros tenemos razón, sí, pero estos 300 venden más libros que sus 30.000, que los hombres de Jerjes. Bien, es verdad que estamos venciendo en el papel impreso. Es verdad que logramos, con mucho esfuerzo, hacer algunas cosas en radio y muy poquito en televisión, aunque hay algunos amigos que nos han llevado, pero vamos, es una cosa marginal porque los grandes medios de comunicación no nos llevan, aunque sí, ya les digo, el papel de impreso nos va bien, y últimamente tenemos victorias en los juzgados. Es decir, vamos defendiendo una serie de causas que cuando vamos a los juzgados, la verdad es que nos va bastante bien. Ahí están las calles de Madrid, que siguen aguantando, Llanos del Caudillo, pues sigue llamándose Llanos del Caudillo, y tenemos una serie de pequeñas editoriales que han ido creciendo y que han decidido publicar lo que escribimos porque vendemos más que los historiadores de izquierdas. Yo le decía a nuestra editora, que nos publica, yo creo que casi todos, Imelda Navajo, pues de la esfera de los libros, le digo, mira, que los rojos no leen, y eso se nota, ¿no? Bien, a pesar de todo, siguen controlando la universidad y siguen controlando los medios. Bien, resistimos en las Termópilas y yo creo que es el momento de hablar de Paco. Paco es uno de esos 300 espartanos. Paco es docente, escribe en prensa, sale a la tele de vez en cuando, tiene muchos libros, se enfrenta a manifestaciones, es verdad, cuando ya no tenemos edad ellos contra los nacionalistas, y escribe libros. Bueno, los libros ya ha hablado antes el presidente y no creo que sea momento de citarlos, pero muchos libros, entre otras cosas porque ya somos viejos y estamos, Fernando que es más joven, pero Paco y yo que estamos cerca de los 60, pues tenemos ya mucha obra escrita. Pero yo realmente, aunque Paco hablará de su libro y Fernando también hará unas puntillas, yo solamente me gustaría señalar dos cosas. Siempre que ese grupo de historiadores, ya le digo los 300, hemos tocado las cornetas, hemos formado como los tercios en Rocroi el cuadro para defendernos, Paco siempre ha venido, nunca ha fallado. Y no es fácil, porque muchas veces pues tienes todo en contra, la vida familiar, la vida profesional, probablemente si hubiésemos estado en otras filas nos hubiese ido mucho mejor. Yo no me quejo de mi vida, pero concretamente Paco Nuncia pues, hubiese podido hacer una gran carrera universitaria y probablemente sería diputado o senador o alguna cosa de estas. Pero bueno, eso es lo primero. Entonces, siempre que se ha tocado arrebato, ha estado allí. Segundo, como les digo, ha renunciado a una carrera brillante. Tercero, yo creo que es importante, es un irreductible. Es decir, tiene una manera de pensar y no renuncia a ella, cosa que en un país donde todo cambie, todo muy rápido, y un señor que un día piensa blanco, un día se piensa verde, el que tiene un máster luego no lo tiene, pero luego lo vuelve a tener, pero bueno, pues Paco siempre es un irreductible y ya sabes que no se va a mover de donde está. Y sobre todo, es un buen tipo, cosa que no se puede decir de mucha gente, es un buen tipo. Y para mí es muy importante, es uno de esos 300 espartanos que sigue atrincherado en la Termópila historiográfica defendiendo la historia de España. Es uno de esos 300 historiadores, vamos a llamarles, nacionales, ¿no? Que yo creo que es bastante importante. Bien, del libro va a hablar él, pero yo quería señalar alguna cosa. Él ha afrontado un libro que voy a ser honrado. Cuando me llegó a casa, que me lo envió Jaime Alonso, pensé, vaya ladrillo, franco socialista, historia económica y lugar. ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Y empecé a leerlo porque yo al final soy un lector profesional y me lo leí todo y tengo que reconocer que el libro me ha gustado. Porque no es una historia económica, es una historia de la evolución de España, de 39 años de la evolución económica de España,
sobre la base de cómo cambiamos los españoles a mejor, con un timonel que era Francisco Franco. Y la verdad es que ha sido agradable de leer, no me lo esperaba. Segundo, pero él hablará ahora de ello. Segundo, bueno, me ha recordado a dos cosas. La etapa que más me interesa es la que yo investigo, que son los años 40 y 50. Pero evidentemente la segunda parte del libro pues me ha recordado mi juventud, cuando íbamos de vacaciones a Torremolinos con mis padres y mis abuelos, la época dorada de las suecas, los paradores y aquellas cosas, los primeros bikinis, que la verdad es realmente la imagen de una España que después de mucho esfuerzo y mucho trabajo empezaba un camino que a lo largo de 80 años, es decir, 39 de franquismo y 40 de monarquía, o 40 y tantos de monarquía, ha llevado a los españoles a que tengamos una calidad de vida verdaderamente importante. Sí es cierto, y aquí acabo, que no todo es calidad de vida, es decir, creo que hay otros valores tan importantes como la calidad de vida, pero sí es cierto que, bueno, estamos perdiendo, digamos, la esencia de España, pero es verdad que la calidad de vida que tenemos todos es notablemente importante, somos una de las sociedades más felices y más ricas del occidente. Y eso Paco lo ha captado muy bien, es decir, esos 40 años de trabajo de la generación de mi padre y de mi abuelo, que en una España totalmente destrozada lograron convertir esto en un verdadero paraíso, pues Paco, la verdad es que lo ha reflejado muy bien y además ha entrado en una historia económica hecha para gente normal que a mí me ha parecido muy agradable. Pero ya les repito, Paco es un historiador de verdad, es decir, podrán decir ustedes que esto se lo digo porque somos amigos, pues sí, claro, somos amigos hace muchos años, pero es un libro que de verdad les va a sorprender, porque yo cuando me llegó no lo pensé, y además sobre todo porque Paco tiene una virtud, que es uno de esos poquísimos 300 que sigue defendiendo las Termópilas. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesor Togores. Si no me equivoco, me corresponde ceder la palabra a don Fernando Paz. Muchas gracias. Bien. Y muy buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias a los organizadores por dispensarme el honor de participar en la presentación de este libro de Francisco Torres. Gracias al autor y gracias también a Álvaro Romero de Sierra Norte Digital. Es de verdad un placer estar aquí con todos ustedes, además de con los mencionados. Bueno, por no alargarme mucho, permítanme que le recomiende con la mayor urgencia este libro y permítanme que se lo recomiende y que le surja ello por dos razones. Una primera, porque el libro es bueno, es muy bueno. En realidad, este libro es más que bueno. Es un libro imprescindible, algo que con el tiempo se irá percibiendo aún con mayor nitidez, de forma creciente. Y una segunda, porque en la desventurada España de nuestros días no sabemos cuánto tiempo más será posible mantener el derecho a la verdad. La batalla de nuestra generación es esa, la del derecho a la verdad, en términos generales y muy concretamente en el terreno de la historia. Porque si las cosas discurren por donde está previsto, en no mucho tiempo no se podrá expresar lo que hoy venimos a decir aquí. De modo que el subtítulo de la obra que hoy nos congrega, La Revolución Silenciada, podría hacerse realidad literalmente. En ese subtítulo se condensan dos cosas esenciales de las que brevemente les voy a hablar. El concepto de revolución, concepto sugerente y provocador, y el del silencio impuesto, que insinúa un deseo de tergiversar la verdad histórica. La idea de revolución no puede aplicarse a ninguna otra situación por la que haya atravesado España de un modo más adecuado que en este caso. Que en el caso de lo que sucedió en España entre 1936 y 1975. Otros episodios, ciertamente, hay en nuestra historia que han traído graves desórdenes, caos, matanzas, convulsiones sociales graves y hasta gravísimas, pero ninguno de ellos transformó a España en una sociedad mejor. Si la revolución fuese un episodio sangriento, desafiante, en el que se sustanciasen rencores y odios seculares e incontenibles, España desde luego habría sido un país ciertamente prolijo en revoluciones. Pero si la revolución representa un salto cualitativo que desemboca en un cambio estructural, entonces en España solo ha habido una revolución, me atrevo a decir, que en los dos últimos 2 milenios, la que tuvo lugar durante el franquismo.
Desde que Roma desembarcó en nuestras costas persiguiendo a Aníbal, no se ha producido una convulsión semejante cuando los romanos, como decía Eugenio d'Ors, tomaron a los iberos de las orejas y los condujeron a la escuela. Que falta les hacía, aunque puede que no tanta como hoy. El cambio sufrido en el franquismo transformó España en un país agrícola, en un país urbano, de un país con tasas de analfabetismo propias del tercer mundo, si no fuera anacronismo decirlo, a erradicar el analfabetismo, alcanzando niveles europeos en la alfabetización. Se disparó el número de universitarios, entre los que se incluían, por cierto, los hijos de los trabajadores, que podían escapar así de la condición de legítimos herederos de la pobreza de sus padres, por primera vez en la historia de España. En términos económicos, el salto fue espectacular. Nos colocamos como novena potencia industrial, con crecimientos del 10% anual en la industria y siendo el segundo país en crecimiento global del mundo después de Japón, en los años centrales de los 60. El PIB creció un 40% en los 15 años que van de 1960 a 1975. El paro era inexistente y Francisco Torres en su libro lo ha calculado, incluyendo a los emigrantes, un máximo de un 6% de paro es lo que tendríamos. Lo digo porque argumentalmente en muchas ocasiones los guerreros de Jerjes aseguran que de no haber habido la emigración que hubo en España durante el franquismo, el paro hubiera sido enormemente alto, y es un dato absolutamente falso, además de que en España siempre ha habido una emigración desde finales del XIX, realmente desde el siglo XVI, pero de una forma acentuada desde finales del siglo XIX, e incluso de un modo más intenso en algunos periodos de la que hubo con el franquismo. Por tanto, es un argumento absolutamente falso, y en ese sentido el autor, en el libro, demuestra cómo en el peor de los casos el paro hubiera llegado a un 6%, que ya lo querríamos ahora para un día de fiesta. Bien, la población se disparó de 30 millones y medio a 36 millones en 1975, 30 millones y medio en 1960. Ciertamente, este aumento de la población se debió pues, al consabido modelo de transición demográfica, donde aún, en fin, quedan las viejas inercias de tener una alta tasa de natalidad, y ya están operando los factores de la modernidad que limitan la mortalidad, y por lo tanto se produce un crecimiento de la población. Eso es verdad. Pero también el crecimiento de la población se debió a la valoración que los españoles hacían de sus vidas. No se trata solo de factores económicos, sino de algo más hondo. Se trata de la esperanza. Porque los españoles de esa época sentían que valía la pena vivir, esforzarse, trabajar para sacar adelante el proyecto de la familia. El aumento de población también tiene que ver con eso. A los escépticos, que siempre los hay, se les puede argumentar con otros datos. Por ejemplo, la tasa de suicidios. Nadie se suicida para fastidiar las estadísticas o para fastidiar un régimen. La tasa de suicidios es la más baja de la historia de España. Y en términos de historia sociológica, los suicidios son un dato sencillamente demoledor. Pero no solamente esto. Tenemos también la población carcelaria. Estamos hablando de la época del franquismo, una época, como saben todos ustedes, terriblemente represiva, donde no se podía hablar, prácticamente ni respirar, solo los días pares. Bueno, pues resulta que en el año 1975, cuando muere Franco, en España hay aproximadamente unos 7.000 presos. Hoy tenemos una población carcelaria que es veces superior. Mientras que el conjunto de la población solo ha aumentado un 25%. En cuanto a lo que dice de la salud social de la España de entonces y de la España de ahora, casi no haría falta dar un solo dato más. Y por rematar el asunto, durante la arcádica Segunda República había 32.000 presos en vísperas de la Guerra Civil, es decir, 5 veces más que cuando muere Franco, con más de 10 millones de personas menos en la época de la República. Por supuesto que si se mantuviesen las leyes de entonces, si se mantuviesen las leyes del franquismo, que eran más duras en su aplicación que las de hoy, el número de presos probablemente no sería 12 veces superior al que es hoy, seguramente nos iríamos a 20, 25, quién sabe. La esperanza de vida aumentó de los 50 años de después de la guerra a los 73.
Nunca antes lo había hecho de un modo tan acusado en tan poco tiempo. La mortalidad infantil, que era una verdadera tragedia de la historia de España y que estábamos en cifras que no se conocían en Europa, descendió por debajo de la tasa de mortalidad infantil de Estados Unidos y de la República Federal Alemana. La convergencia con Europa, medida con los estados fundadores de la Unión Europea, con los 6 fundadores, con Alemania, con Italia, con Francia, con Bélgica, con Holanda y con Luxemburgo, la convergencia rozaba el 82%. Hoy estamos en el 74%. Cuando nos dan cifras de convergencia con Europa, como en tantas otras cosas, nos están engañando, porque nos comparan a España con la Europa del 75, mientras que comparan a España con la Europa del 2018. Y naturalmente que si metemos a Letonia y a otros países con sus niveles, por supuesto que nuestro nivel de convergencia asciende. No, comparemos España con los países fundadores de la Unión Europea, del mercado común, que se decía entonces en 1975, y comparemos a España con esos mismos países en el 2018. La diferencia es que hemos perdido 8 puntos de convergencia con Europa. Visto con perspectiva, lo que en realidad llevó a cabo el franquismo fue la transformación de una España cuasi neolítica en un país plenamente inserto en la modernidad, asimilado a su entorno, como se dice tantas veces ahora, geográfico-cultural, con todos los matices que se quieran. Desapareció la España rural como segmento predominante en la sociedad española. La población rural pasó de constituir la mitad de la población española en 1940 a suponer apenas un 20% en 1975, mientras el sector servicios se duplicaba y ascendía al 40% de la población activa. Por eso podemos decir, y por eso afirma el autor en el subtítulo, que estamos ante la gran revolución de la historia de España, y por eso, claro, hay que silenciarla, por su propia magnitud y por su condición cualitativa, y porque no nos engañemos, el presente no soporta la comparación. El valiente libro de Francisco Torres, como todos los suyos, lo es valiente, es honesto y es documentadísimo, lo que le confiere una solidez inatacable. Recoge las realizaciones sociales, la creación del entramado social del régimen, porque el régimen quiso construir una sociedad con una decidida vocación social. En términos culturales y sociales, la mayor parte de las instituciones hoy presentes en la vida pública española procede de aquella época. Desde Radio Nacional hasta la ONCE, pasando por la Orquesta Nacional, el Instituto de España, la Agencia EFE, la Escuela Superior del Ejército, la RENFE, el INI, la Magistratura del Trabajo o el CSIC. Pero entre todas ellas, por su especial significación, hay que destacar la tarea realizada desde el Ministerio de la Vivienda y la creación de la Seguridad Social, que según algunos es invento de Felipe González. Bien, Torres dedica a este aspecto lo esencial de su libro. El tratamiento es verdaderamente magistral hasta el punto de que algo tan farragoso en principio como podría parecer un libro dedicado a la temática social, y en ese sentido recuerdo lo que acaba de decir el profesor Togores hace un rato, es verdad que cuando recibes esto te sobrecoges un poco por la temática y la intensidad de la misma, y además porque, en fin, lo que vende ahora son las novelas históricas. Conste que no tengo nada contra ellas, pero en fin, es un género que tiende a la ligereza. Se convierte en un libro de lectura amena, el libro de nuestro autor, para cualquiera que esté interesado en estos temas. Algunas de las cuestiones me han llamado la atención particularmente, como la creación del estado de bienestar, que argumenta brillantemente como creación del régimen. Y eso, que lo que básicamente dedica al tema de la creación del estado de bienestar, digo, a la polémica me refiero, es una especie de nota a pie de página, aunque es una nota de varios folios, eso sí, pero es una nota muy ilustrativa y en fin, que arroja una clarísima luz sobre el asunto. O la idea de que la autarquía del primer franquismo, he estado hoy hablando de eso precisamente, era un objetivo deseado por el gobierno español, cuando la realidad muestra cómo desde España se hizo todo lo posible por romper el cerco económico durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tema del que, en fin, respondo por haberlo trabajado recientemente, que no puedo más que apoyar y secundar lo que acaba de exponer en su libro Francisco Torres, ¿no? En fin, universidades laborales, elecciones sindicales, jurados de empresa, leyes laborales, fueros del trabajo, sección femenina, viviendas y también, claro que sí, especuladores, banqueros, fulleros, élites económicas ventajistas, sinvergüenzas y logreros, que por supuesto que claro que de todo hubo. Pero sobre todo ese panorama una figura por la que confieso una gran debilidad, que es la de José Antonio Girón de Velasco.
el león de Fuengirola, el león de la clase trabajadora española y el león de los leones, ¿no? El hombre que más ha hecho por la justicia social en España desde su generosidad josé-antoniana, algo que el día que España se sacuda la modorra narcotizante en la que algunos le quieren sumergir, le habrá de ser reconocido como merece. Bueno, solo me resta terminar como empecé, diciéndoos que es un placer tener la oportunidad de prologar hoy aquí la presentación de este magnífico libro y pediros disculpas por si no he superado la tentación de las cifras, fruto de una irreprimible pulsión de la que seguramente quien os habla sea en parte responsable, pero que os aseguro nace de la vehemencia que produce la indignación. Seguiremos peleando defendiendo la libertad, seguiremos peleando porque tenemos derecho a la verdad. Es deber de todos impedir que la cultura, que el pensamiento y que la historia sean silenciados. Es deber de todos defender la libertad y la verdad. No es una opción. Más allá de la concreción histórica a la que Francisco Torres ha dedicado este trabajo, lo que el autor está haciendo es una inestimable contribución a la defensa de esa libertad y al derecho a la verdad. Él ya ha hecho su trabajo, un trabajo magnífico. A los demás corresponde que este no sea, como la revolución del título, también silenciado. Hay razones para la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra para hablar de la obra a su autor, verdadero protagonista de este acto. Y estamos deseando escuchar, aparte de deseando leer el libro, deseando escuchar que pueda contarnos de él como introducción a su lectura. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Torres. La verdad es que el autor ya no sabe qué decir, porque entre mi amigo Víctor Torres, que me ha colocado como espartano, no ya no está para eso, entonces, ¿verdad? Y Fernando Paz, que has hecho ese torrente, ¿no? de verbo que naturalmente ha hecho un resumen apasionado de todo el libro, pues yo tenía aquí un esquema muy bien hecho y ahora he tenido que ir tachando, en fin, estas cosas que le pasa cuando uno tiene muchas cosas que decir o a presentar un libro. Naturalmente agradecer al Casino la amabilidad que ha tenido de acogernos, no es fácil. Yo creo que como han dicho antes, ya casi se puede decir que es un acto de ejercicio de defensa de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de imprenta y, en el caso de los que estamos aquí, también de la libertad de cátedra. Todas esas cosas que parece mentira que a estas alturas ya del siglo XXI pues tengamos vayamos a tener que reivindicar. Sí, pues esto se ha convertido en una especie de absurdo en el cual estamos viviendo. Naturalmente es muy difícil que el autor, en fin, hablar de su libro, casi a uno le produce un poco de sonrojo, y más después de lo que te han dicho, que son cosas, como siempre dice uno no se las merece, que son amigos naturalmente. Pero hay algunas cosas que yo voy a tratar de explicar. Y aprovecho lo que ha dicho el último, lo de mis notas a pie de página. El libro tiene 2 libros, en realidad tienen 2 al precio de uno, voy a hacer publicidad. Porque naturalmente tiene el texto es el relato, y luego una amplia notas a pie de página, algunas tienen casi 1,5 páginas, ya no son de pie de página, pero que constituyen otro libro. Yo lo digo muchas veces, a mí poner notas de estas para ponerme con decoraciones diciendo todo lo que he leído, pues mire, no tiene ningún sentido. Queda muy bien, en fin, Luis, que es profesional en la universidad, sabe que eso hay que ponerlo, porque si no, todas esas cosas que te hacen hacer, pues no te vale para nada haber escrito el libro. Pero a mí no me gusta personalmente, ya tiene uno atrás la bibliografía y sabe lo que ha leído. Pero sí son un poco de crítica historiográfica, de temas que se van quedando, porque en el libro se van quedando muchas cosas, y porque en realidad yo no soy una víctima del franquismo, yo me voy a quejar porque yo soy una víctima de la izquierda académica, que es la que me dio a mi clase. Y naturalmente he salido muy damnificado. Yo, como dice Fernando, soy un historiador indignado por la cantidad de tonterías que me han ido enseñando. Claro, como uno las va sufriendo en el tiempo, pues de alguna manera el libro pues, contiene parte de esa vivencia como historiador. Yo recuerdo que una docta profesora de historia económica, que además te tocaba su libro, era rojo, por cierto,
y había que aprenderse. Bueno, pues nos contaba en una conferencia, claro, que estamos hablando de los años, final de los 80, que naturalmente la crisis económica que veíamos era culpa de Franco, porque aquí todo ha sido siempre culpa de Franco, porque nos puso esclavos del petróleo. Y claro, no se quedaba así, pero usted, yo lo digo en el libro, que claro, el petróleo valía a un dólar el barril, era una energía muy barata. Lo curioso es que Franco, el equipo económico, en 1973 ya preveía que eso había que sustituirlo. Lo que pasa es que el plan energético pues se quedó en un cajón. Y como se le olvidó a los señores de la transición, pues hemos acabado donde hemos acabado. Claro, esta señora no lo iba a reconocer, hasta ahí podríamos llegar. El libro es una especie de resumen, tiene 400 páginas, y yo le hubiera puesto otras 400, porque claro, la obra del régimen, la obra social, que es lo que yo voy a abordar en este libro, pues es bastante inabarcable. Es decir, si uno tuviera que poner, casi es un resumen, una síntesis, en la cual yo creo que el lector a veces sale un poco martillado, ¿no? Y si todo esto lo hicieron, pues sí, y poco se trabajo, y lo que me falta por poner. Cada vez que voy a un sitio me dice, no has puesto no sé qué cosa, y digo, sí, pero es que ya yo pongo las cosas genéricas para que el historiador pueda hacerlo. En su estructura, en realidad, hay una serie de capítulos, en la segunda parte, que van abordando esa política social, y cada uno podría constituirse en un libro, es decir, podría desarrollarse para jugar un libro bastante extenso, para poder reflejar la realidad de lo que ese cambio que antes hablaba Fernando fue. Como dice en la solapa, no es una biografía de Franco. Bueno, depende cómo se mire, ¿verdad? Biografías de Franco hay muchas. La mayor parte, en realidad, más que biografía, en el sentido que uno entiende la biografía desde el punto de vista del personaje hacia adentro, pues naturalmente son biografías de la historia política del régimen de Franco. Lamentablemente esperamos que conocer más a Franco desde su vertiente personal, y eso es mucho más complicado. Es decir, no se ha investigado mucho en esta razón. Los libros casi nos lo presentan como ese personaje hermético que es lo que se dice, pero porque es muy difícil profundizar por la falta de documentación y también a veces porque no se quiere hacer. Yo tengo que agradecer muchísimo, como es natural, a Cristóbal Martínez Bordiú, que se brindara a prologar el libro y que además lo hiciera con esa pregunta al principio, ¿no? Dice, ¿Franco socialista es una antinomia o una antítesis? No, es muy cierto, porque en realidad la razón del título no es socialista, como ha dicho Adolfo, porque sea miembro del Partido Socialista Obrero Español, sino porque su objetivo fue precisamente hacer una política social, porque la política social es la verdadera política socialista. Lo que hacen los socialistas, a mi modesto entender, es otra cosa, ¿verdad? Y naturalmente es un trabajo en el que se aborda una cuestión específica que a mí me parece, desde mi punto de vista, de las más positivas del régimen de Franco. A veces nos perdemos demasiado hablando de la guerra civil, que tiene unos componentes, nos quieren encerrar en ese discurso, ¿verdad? Y se olvida que, digamos, esto, lo que tratamos aquí, la política social, es quizás el elemento, incluso yo diría, más característico de lo que era la propia ideología, vamos a llamarlo así, de Franco. Es decir, hay una capacidad, un impulso personal para hacer realidad esta política social. Esto sí que estaba en su ADN. Y además, es así, tanto que a veces, que era un hombre de palabra justa, ¿no? Decía que nosotros no hacemos esta política social por conveniencia, como haría un político, sino que la hacemos por conciencia. Y yo creo que en el régimen de Franco lo que hay es, desde el principio, esa idea de conciencia. Y como dice Cristóbal Martínez Bordiú al principio del libro, ¿de dónde le venía esa conciencia? Pues yo coincido con él en que es de su experiencia militar. Y Franco siempre estuvo al frente de unidades donde no estaba lo más privilegiado de la sociedad. Y los que se encontraba allí eran, pues todo el mundo sabe lo que eran los legionarios de 1920, ¿verdad? Pues naturalmente él decía eso, lo decía muchas veces, yo es que conozco a los hombres, a los soldados, a los que no pueden amar a su patria, porque más como una patria la ven como una madrastra. Hay un discurso, Franco era un señor que, pues, algo escribió, ¿verdad? Normalmente existe esa caricatura que todo el mundo conoce de Franco, un señor, en fin, oscuro, gris, antiletras, ¿no? Bueno, yo les invito, no voy a hacer comparaciones, pero ustedes la ponen con quien quieran, porque Franco, a lo largo de su vida, pues ya empezó a escribir, siendo muy jovencito, ¿verdad? Escribió Diario Una Bandera, completado con el Diario de la Lucena,
Luego, naturalmente, fue director de la revista de tropas coloniales en África, pero director de verdad, no porque pusiera su nombre al final de la página, ¿no? Muchos de los editoriales están firmados por Franco. Hizo la famosa novela Raza, hizo una segunda parte que anda por ahí perdida, hizo el famoso libro de la masonería, hacía artículos de prensa, no todos están localizados porque los firmaba con seudónimo y otros que los cambiaba con carrera y estas cosas, y luego se pasó la vida, bueno, aparte de los escritos de carácter militar, ¿verdad?, que también existen. A mí me parece que ese librito del ABC de la batalla defensiva es una cosa fundamental para un país de la realidad militar de España, de lo que podía hacer España, y luego es que se pasó la vida pronunciando discursos que decían algo, ¿verdad? Y los discursos de Franco los hacía él, ¿verdad? Y muchos los revisaba él tenía los que le mandaban los datos y luego los hacía él. Bueno, pues yo, desgraciadamente, tengo 8 tomos de discursos de Franco. A lo largo de esos 8 tomos, desde el principio, se ve ese impulso, lo que él quería hacer, ¿no? Y es curioso que uno de los discursos que hace en Oviedo va a explicar que dice, no, miren ustedes, yo he estado allí, ¿no?, y he visto a los obreros cuando se ponen de domingo, pero en realidad los obreros que aman a España y que son la representación de España, los reales, son los que salen de la mina manchados todos los días, ¿no? Y por lo tanto esos son los que yo de alguna manera quiero rescatar. Y por lo tanto este libro trata de eso, de esa idea y de esa política social, esa que hoy desaparece. Bueno, ya han visto cómo acaba la política social, arrancando la placa del 12 de octubre. Así evitamos, ¿quién creó esta manera de cambiar la historia? Y es curioso porque tampoco esto es una geografía de Franco, es decir, muchas de las cosas que aparecen en el libro hoy serían consideradas como negativas. Ha mencionado antes Fernando Paz la política de vivienda, esa política que hizo a los españoles propietarios, sobre todo a partir de los años 60, porque además el régimen de Franco, en contra de lo que pueda parecer, era un régimen que se rectificaba a sí mismo. Cuando se equivocaba, pues no tenía ningún empacho en cambiar la ley. Hay una cosa, que Adolfo, yo soy un profano en la materia, pero digamos que existe una cosa que era la concepción dinámica de la ley, sobre todo en el carácter social, es decir, hacían una ley, cualquiera de las que hay, la aprobaban, porque muchas de estas políticas sociales que aquí se ponen en marcha en España no había en Europa, y naturalmente pues se prueba. A los 4 meses no funciona, pues la cambian. Pero lo curioso es que esos cambios siempre se hacen para mejor. Y eso quizás es lo más trascendente de esta cuestión, de esa concepción dinámica que existe ya desde el Foro de los Españoles y que motivó un largo debate entre los juristas sobre si era o no era, etc. Por lo tanto, esto realmente es lo que a mí me llamaba la atención, esta continua mejora que hacen. Pero hay otra cosa más importante para mí, es que cuando ponen algo en marcha, se convierte primero en una prestación, una ayuda, la ayuda se acaba convirtiendo en un derecho, y el derecho no solo hace crecer a lo largo de todo el régimen. Yo siempre pongo un ejemplo porque le llama mucho la atención. A muchos de ustedes esto les suena porque lo han vivido, pero a mí me hace gracia cuando hablo a través de auditorios más jóvenes que esto les suena como una cosa extrañísima, ¿no? Casi en plena guerra civil empieza la idea del salario familiar y las prestaciones familiares. Esto se hace en 1937. Esto era por conciencia, no por conveniencia. Y cuando se pone en marcha, por cierto, apoyado por un sacerdote y un falangista que viene desde Mallorca, que lo pasa, que viene allí y los dos convencen a Franco, ¿vale? Y a Serrano Suñer, y ponen en marcha esta cuestión. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, pues al principio, que un señor cuando se casaba, pues le daban un préstamo a un interés bajísimo, pero si luego tenía hijos no tenía que devolverlo. Claro, yo cuando cuento estas cosas, algunos me miran muy raro. Y después de eso le daban una ayuda cada vez que tenía un hijo. Y luego había un subsidio en función del número de hijos, que iba creciendo exponencialmente según el número de hijos. Al principio la ayuda era muy pequeña. Bueno, muy pequeña es lo que dicen estos historiadores que yo he sufrido, que uno los lee. Dice, claro, como hablan en pesetas y no se ponen los contravalores, pues naturalmente, que no ha habido la época, pues no lo entienden. Es decir, parece que es muy poquito, pero el poquito es que subía los salarios, cuando en tiempos de absoluta escasez y penuria. Porque cuando se hace cuando hay dinero, tiene un mérito, pero cuando se hace y no hay dinero, tiene mucho más mérito. Bueno, pues eso que son subsidios al principio, cuando vamos más adelante, se acaba convirtiendo en una prestación de la seguridad social. Es decir, que un señor se casaba y le daba, en 1960 y poco, 2.500 pesetas.
2.500 pesetas era como el salario de un mes aproximadamente, una cosa así. Pero es que tenía un niño, le daban otras 2.500, los del cheque bebé no lo inventó Zapatero, ya existía en la España de Franco. Y si la mujer no trabajaba, pues también le daban plus al marido, porque la mujer no trabajaba. Yo no sé si alguna abogada de estas feministas que hay ahora, que en vez de perder el tiempo, podría hacer algo de más enjundiar, pues podría plantear que han cotizado a la seguridad social durante su vida, porque estaban recibiendo una prestación, ¿no? Que como, por lo tanto podría llegar a esa cuestión. Claro, cuando uno resulta que le explica, no, mire usted, que cuando usted se casaba le daban una ayuda, tenía un hijo le daban otra ayuda, y luego en su salario, no sobre la masa bruta, no, aparte de su salario, le daban un club familiar, puntos aquellos famosos, por cada hijo que tenía, en función de la masa salarial. Todo esto es muy farragoso, como ha dicho antes Luis Todores. Bueno, pues uno dice, ¿y eso? Bueno, porque había una política de familia que después ha desaparecido. Hasta yo pongo el testimonio de un historiador que ya dice, no, bueno, miren ustedes, que esto ha desaparecido y somos el país con peor ayuda a la familia que existe en Europa. Así nos luce el pelo, claro. Pero lo más curioso es que ¿quién quitó esas prestaciones? Y claro, cuando yo pregunto estas cosas en el auditorio, y digo, fue el Partido Socialista Obrero Español cuando llegó al poder en los años 80. ¿Por qué? Hombre, porque claro, naturalmente discriminaba a la mujer. Y claro, uno se queda así, un joven de hoy que le dice estas cosas y hace las cuentas para él y dice, bueno, algunos dicen, evidentemente este señor era bastante socialista, porque uno entiende por términos socialistas es que naturalmente legisla a favor de la sociedad. Y es curioso también porque hoy leía un artículo de Alfonso Uxía, un señor que ha confesado que él aborrece a Franco, ¿verdad? Y decía en La Razón, dice, la memoria histórica esa pretende convertir en delito cualquier elogio al franquismo. Aquí somos todos unos delincuentes. Pero no dice que renieguen de la seguridad social. Nadie abandona las decenas de miles de viviendas protegidas. Es curioso, algunas de estas viviendas protegidas, pues como sus ocupantes ya se han fallecido, pues naturalmente están en unos sitios inmejorables en las ciudades, son grandes, tienen los techos altos, sirven para hacer unos magníficos lofts, y cuando está esta nueva burguesía, que el padre consiguió la vivienda sin pagar nada porque era un precio bajísimo, sin hipoteca, se pagaba muy poco y al cabo de los años llegaba a la propiedad, pues naturalmente ahora es objeto de la especulación y naturalmente lo primero que pide es que quiten el nombre de las calles, que casi todas suelen tener pues nombres como se dice ahora de franquistas. Es curioso, podrían pedir que se tiraran las casas, ¿no? Pues naturalmente, y que nadie protesta por la seguridad social y que nadie hoy se muere de sed por los pantanos que se hicieron. Y dice Uxía eso de que hay que ver las gracias que hacíamos nosotros a los pantanos, aquel famoso de Paco el Rana y inaugurado este pantano. Bueno, pues sin esos pantanos ya saben ustedes dónde estaríamos. Y claro, es que a eso habría que añadir muchas cosas. Es decir, esa idea del empleo estable que se dice ahora, del empleo permanente, del empleo indefinido, que formó parte del régimen de Franco. Es decir, claro, cuando uno dice esto, miren ustedes, la estatua que el señor Largo Caballero tiene por su obra social ahí delante del Ministerio del Trabajo, deberían quitarla así, pero para poner una Girón del Blanco, que es quien de verdad hizo esa política social. Hay otra cosa que yo en el libro, porque al revisar eso que Franco decía, es un programa político. Voy a poner un solo ejemplo, porque si no ustedes no se ven en el libro. Y decía en el año 37 o 38, hace un plan de las cosas económicas, son nativos de lo que yo quiero hacer. Como ustedes comprenderán, en medio de una guerra sin ningún tipo de contabilidad, lo único que hacía uno era ejercicios de voluntarismo. Pero hay que ver, ya entonces decía, una de las cosas que tenemos que poner en marcha en España es el turismo. Mira, en el 38 Franco eso podría que poner en marcha el turismo. Bueno, pues estas son cosas que hay que poner en evidencia, ¿no? ¿Y de dónde le vinieron a Franco? Hemos dicho, bueno, a Franco en realidad este programa social viene de tres corrientes. En primer lugar, lo que eran las reivindicaciones de la época, y esto es lo más curioso, es decir, es que Franco cuando hace el manifiesto de Las Palmas y los escritos siguientes dice, yo no vengo a quitar ni una sola de las ventajas que han obtenido los trabajadores. Es más, lo que Franco hace precisamente es aplicar el constitucionalismo social. El constitucionalismo social, por primera vez en España, por razones de época, aparece en la Constitución de 1981, la de la República.
y son naturalmente los artículos influenciados por Blas Caballero y por el Partido Socialista Obrero Español los que recogen ese constitucionalismo social, es decir, las reivindicaciones laborales de la época, pero que no se llevan a cabo. Se pone en la Constitución, queda muy bonita, pero después se le olvida aplicarla, ¿no? Pues Franco el que la lleva a la práctica, porque Franco no era un sectario. Esto, en fin, también me pueden meter en la cárcel por decir esto. No era un sectario. Sí, el señor que había hecho la planificación hidráulica, que se le olvidó a la República poner en marcha, pues lo sacan de la cárcel y lo ponen al frente para que haga la nueva planificación hidráulica, que es la que va a crear todo ese sistema de los pantanos en la nueva red de agua. Es decir, no había ningún tipo de sectarismo. Es toda esa política social, él la incorpora, no tiene ningún problema. Él dice, no, si es que yo voy más allá. Lo dice en varios discursos. En segundo lugar, la doctrina social de la Iglesia, porque Franco era un católico y lo era desde el principio. Aunque ya sé que hay gente por ahí, de estos biógrafos que andan por ahí inventándose las cosas que lo niegan, y la conocía bastante bien. Es que cuando Pedro González Bueno le dice que carga, después de que están todos ahí medio peleándose para hacer el foro del trabajo, y dice, mire usted, lo va a sacar y punto. Y dice, usted se va a inspirar en la doctrina social de la Iglesia. Y Dionisio Ríbejo, cuando hace el preámbulo de la ley, dice, inspirado en nuestra tradición católica, bla, 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 bla. Es decir, porque es la doctrina social de la Iglesia la que él incorpora. Y también el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Y digo José Antonio Primo de Rivera, ¿verdad? Para que se me entienda bien. Porque ese componente social está ahí. Por eso va a confiar, y esto también hay que decirlo, la política social a ministros que proceden de ese área. Es decir, todos los ministros que van a estar en la política social a lo largo prácticamente de toda la historia del régimen de Franco son políticos que aunan, por un lado, la pertenencia al falangismo y por otra, la pertenencia a este sector católico. Los dos ejemplos más preclaros son José Luis de Arrese, el gran teórico, y Girón, que lo pone en marcha a partir de la legislación, ¿verdad? Porque esto es una revolución que se hace con el boletín oficial del Estado y que además es eficacísima, porque se ponía en marcha, es decir, hacían una ley, el reglamento salía a los pocos meses, yo me pasmo cuando veo las fechas, y se ponía en marcha de forma inmediata, y además se ponía de forma progresiva. Y la mayor parte de esta legislación se pone en marcha entre 1941 y 1956, que se puede decir que está cerrado la conformidad de lo que es el derecho laboral. El derecho laboral español prácticamente nace con Franco. Es decir, igual que la facultad de Derecho Laboral, la Facultad de Economía, todo eso nace con Franco y nace por una voluntad política de que exista un sustento intelectual que apoya al régimen. Y cuando esos abogados que están formados en el derecho laboral que sale del foro del trabajo llegan a la magistratura de trabajo, o los abogados ocupan los puestos de la administración de la organización sindical, etcétera, son los que aplican esa normativa y los que hacen de la magistratura de trabajo una defensa del trabajador. Y los convenios colectivos, que a veces, y la ley de reglamentos, que a veces se malinterpreta, se les olvida decir que eran mínimos, y que a partir de esos mínimos que estaban garantizados por el Estado, los convenios lo que hacían era ampliarlos. Esto de las vacaciones pagadas, es decir, que se van ampliando, es decir, que esto no existía. La primera semana, bueno, ahora lo que había la puso sin pagar, después fue pagando, después 2 semanas, luego 3 semanas, y la mayor parte de los convenios colectivos los ampliaban hasta los 20 y tantos días, con 14 días feriados, que ampliaban las vacaciones. Hay un señor, que creo que si no recuerdo mal, procede actualmente, milita en Podemos, ¿verdad?, que dice en un artículo ya de hace mucho tiempo, yo profesor universitario, no me acuerdo, que la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que estaba hecha antes, pero en la última, pues naturalmente la cota más alta de protección de los trabajadores que ha habido en España cuando le escribía el artículo. Claro, es que cuando salen a protestar todo esto de los recortes, en realidad están protestando por lo recortado desde que existía la legislación de don Francisco Franco, lo cual, claro, hace que yo entiendo que tengan añoranza de Francisco Franco y lo han compartido en un personaje permanente, ¿no? Debe ser el único caso en la historia de que existen los partidos políticos, los representantes y Franco. 43 años después de su muerte, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, Franco, que el problema que tiene es que no es historia. Es decir, digamos que la izquierda ha decidido convertirlo como si estuviera vivo, ¿no? Que casi uno parece que se lo va a encontrar por una esquina. Hay en esa política, yo diría, voy a intentar ser lo más rápido, varios ejes, ¿no? El primero, ¿a dónde va dirigida? Dice Franco, a la familia. La familia, naturalmente, católica, porque será el modelo de la época y el que él tenía.
Y por lo tanto, todo se hace en producción a esa familia, todo lo que es el salario familiar, etc. Y en segundo lugar, dice, yo lo que quiero es elevar el nivel de vida de las clases medias, inexistentes prácticamente en la época, y de las clases populares. Y es lo que va a desligar su obra, es decir, lo que hace todo el tiempo. Y además dice, pero esto no se puede hacer desde la pobreza. Yo no vengo a repartir miseria, lo dicen varios discursos muchas veces. Se hace primero procurando el desarrollo económico y consiguiendo que el desarrollo económico aplique la redistribución de la riqueza, que es exactamente lo que va a hacer cuando puede hacer. Porque claro, entre 1939, donde salimos con una deuda estratosférica, sin divisa, con el 25% de lo que es la riqueza nacional destruida, y aunque algún historiador dice que, en fin, esto tampoco es tan importante, fue un invento del franquismo para, en fin, explicar por qué estábamos tan atrasados, ¿qué le vamos a hacer? Pues naturalmente, y el cerco internacional, la imposibilidad de obtener créditos, los bloqueos, es decir, es que hubo que hacer un seguro contra el paro durante la Guerra Mundial para los días que no se trabajaba porque no había suministro eléctrico, porque no nos dejaban traer petróleo. Esto no se cuenta, ¿verdad? Hubo que hacerlo cuando tenían que parar las fábricas de textiles, porque a España no se le permitía importar algodón. Y porque hubo que parar las fábricas porque no se podía importar arroz. Y claro, miren ustedes, por eso no creció la producción, es que esto parece que no se enteran estos historiadores. Pero en fin, son cosas que ustedes pueden ver a lo largo del libro. Hay alguna cosa, para sintetizar, ¿verdad?, que sí me gustaría destacar. Todos estos importantes, porque los demás ya se han ido viendo, es decir, esa transformación de España en una clase media, y que lo que es más importante, como ha dicho Fernando Paz, y lo que sale en el libro, y que yo he vivido en primera persona, tenía pocos años cuando Franco muere, pero yo tenía conciencia, ¿no? Y es la capacidad de promoción social. Es decir, los españoles de la noche a la mañana tenían capacidad de promoción social. La expansión continua de las clases medias, de la posibilidad de la educación, de la posibilidad de acceder, de eso que decía Girón, el hombre tiene que ser igual en las capacidades, en la muerte, en el nacimiento y en su desarrollo, y yo lo voy a hacer posible, pues estaba ahí. Y esa capacidad es la que hizo que pasáramos de una sociedad que llegó a tener tasas del paro, de la pobreza, entre el 40 y el 60%, a prácticamente irrelevante en 1975. No voy a hacer las comparaciones actuales por la estadística, como ha dicho, la estadística tramposa, como dice Fernando. Solo voy a poner un ejemplo. Franco creó el estado del bienestar en España, aunque él lo llamaba el estado social, ¿no? Los elementos del estado del bienestar son la educación, la sanidad, la posibilidad de promoción, la vivienda, fueron creados y puestos en pie por Franco, empezando desde abajo, es decir, por las clases trabajadoras. Ahora le llaman clases populares, ¿verdad?, que se convierten en clase media, y ahí tienen en el libro cómo van oscilando, ¿verdad? Y también las trampas que hacen en la estadística. Hablando de esa trampa, dice un historiador, bueno, de esto que todos los alumnos se lo tienen que aprender ahora, porque son los 4 o 5 manuales habituales de historia económica, y dice, no, es que Franco no creó el estado del bienestar, el estado del bienestar se desarrolla con un esfuerzo enorme en la transición, y lo voy a demostrar con los presupuestos generales del Estado. Digo, primero que sí. Dicen, por ejemplo, el gasto social en 1973. Y yo digo, ¿por qué utiliza 1973 y no 1975? Claro, porque la diferencia no era mucha, y entonces ya es el primer truco. Pero después dice, es que el gasto social en 1900 después va a incrementarse exponencialmente. Hombre, claro, usted sabe que gran parte de ese gasto social va destinado a pagar el paro, que no existía. Ese gasto social no existía en el régimen de Franco porque no había paro. Dice, y a pagar las pensiones, claro, que los pensionistas van llegando después. Por lo tanto, y a pagar la ampliación de la educación gratuita hasta el bachillerato, antes era el bachillerato del PUB. Eso ya estaba previsto en la ley del 70, que iba a partir del 70 va ampliándose. Dice, entonces, ¿dónde está el incremento social? Dice, bueno, en el carácter sanitario el incremento es muy pequeño porque en realidad ya existía una estructura, menos mal, hasta bien entrados los 90 no crece exponencialmente el gasto sanitario, lo cual quiere decir que las infraestructuras creadas a lo largo de ese tiempo fueron más que evidentes. Es decir, es que España es uno de los países que hace una auténtica revolución sanitaria. Es decir, somos el primer país que elimina el paludismo en los 60, que se dedica a hacer batalla contra lo que eran enfermedades epidémicas, tuberculosis, tracoma, podría hacer una lista larguísima, que es felicitada por la Organización Mundial de la Salud por cumplir eso.
Éramos el país que más convenios tenía firmados con la OIT, lo tiene ahí en el libro. Mire usted, esa protección, ¿no?, del trabajador. Y bueno, pues esto siguen haciendo esas trampas estadísticas, la utilización de los números, como ha denunciado, que yo en esa nota a pie de página pongo. Voy a terminar con dos cosas. La primera, no se agradecerá en España, en esa labor, la enorme labor social que hizo la sección femenina. La labor social que hizo en los años 40. No enseñaba al famoso libro de recetas de cocina, ni su misión fundamental es hacer bailes de coro y danza. No. Mientras esa señorita gratis, sin cobrar subvención del Estado, ni ser una ONG que cobraba de los presupuestos generales, que los presupuestos generales destinados a la Secretaría General del Movimiento eran de la Secretaría General del Movimiento y las expropiaba como se apañaba. Recorrió en España, fueron a despejar niños, a enseñar higiene para dar el agua al parto, a evitar lo mínimo para evitar la mortalidad, no ya la mortalidad infantil, sino también la mortalidad maternal, que era enorme en España, a enseñar a leer y a escribir, con las cátedras ambulantes. No eran las misiones pedagógicas de la República, que eran unos niños bien, que se iban a enseñar teatro en verano, ¿verdad? No, casi iban ahí con su cochecito, ¿verdad?, en esa época, con el camión, a poner el chiringuito y enseñar a leer y a escribir a las campesinas. A enseñar economía doméstica, eso que está tan mal visto, pero es que había que enseñarla porque es que lo primero era la higiene en la salud. Y cuando eso lo consiguen, en los años 60 se ponen reivindicativas y dicen que la mujer tiene que trabajar. Es mentira lo de la marginación. En España había más de 3 millones de mujeres trabajando en los años 60. Tenemos en 1975 un porcentaje similar de trabajadoras al de Italia. Y además había muchas que eran representantes sindicales, porque la mujer podía votar en el régimen de Franco. Eso de que le quitó el voto no es verdad. El voto sindical podía votar en el referéndum también. Bueno, pues estas cosas. Entonces se pusieron reivindicativas. Y fue cuando la sección femenina hace, es curioso, se salta mucho la reforma de los artículos del Código Penal, meritísima de Mercedes Formica, y se olvida la ley de 1961 de igualdad de derechos políticos y sociales de las mujeres, defendida por Pilar Primo de Rivera, la misma de los coros y danza y el sometimiento y no sé cuántas tonterías más, en la Corte Española. Y tuvo que irse, lo que era más grave, figúrense en esa época, a los despachos de los ministros y sobre todo de la Administración de Justicia, a conseguir que se aplicara la ley, es decir, que desapareciera eso de que solo para varones. Y se iba a pelearse uno tras otro para que se quitara de cada una de estas cosas. Pues todas estas cosas, y luego cuando llega ya al final dice la sección femenina, ahora nos vamos a dedicar a la política. Y cuando existen las primeras elecciones de verdad, municipales, etcétera, presenta sus candidatas. Y hay mujeres que llegan a ser alcaldesas. Y ya para ir más allá, pues se le ocurre que ahora nuestra política social tiene que ir a otro lado. Dice que a la política de la tercera edad, porque vamos a tener una población de edad avanzada y hay que empezar a trabajar. Y si ustedes ven la parte del libro, hay una cosa curiosa que se llama el horizonte 1980, que es lo que los planificadores del régimen de Franco querían hacer para 1980. Y eso es curioso porque tardamos 20 años en alcanzar algunas de las cosas que estaban previstas para 1980. Pues esto es una síntesis acelerada de lo que yo he tratado de presentar en este libro de Franco socialista, que no era socialista por el PSOE, sino Franco socialista por lo social y por esa revolución social que es la que hizo cambiar la piel de los españoles y crear una auténtica clase media enorme que hoy está, como todo el mundo sabe, en peligro de desaparecer. Y los pensionistas que salen a gritar a la calle, pues debían llevar el retrato de Franco y el de José Antonio Girón. Muchas gracias. recomendación, que no la ha hecho por pudor el doctor. Compren el libro. Primero, porque es un libro interesantísimo. Segundo, porque es un libro que hace justicia a una de las mayores mentiras y atrocidades culturales que se están cometiendo en España en los últimos años. Y porque el libro les va a ayudar, seguramente, sin duda, a explicarse esa cosa que yo he oído desde niño y que no era ningún milagro, el milagro español. No, el milagro español no fue ningún milagro. El milagro español fue algo perfectamente explicable
Es decir, todo eso que se ha dicho de las viviendas, que fueron millones de viviendas, o sea, no se ha dicho, por ejemplo, no se ha dicho 5.000, más de cosas de legislación antigua, fueron 3 o 4 millones de viviendas sociales. El Estado llegó en algunos periodos a financiar el 75% de la compra con interés cero, a devolver en 50 años y con una cuota mensual que no llegaba al 30%, o no podía pasar el 30% del salario mínimo interprofesional. Esto es historia, esto es verdad. La creación de la seguridad social, la protección de las familias, el alfabetismo, y todo esto se hizo sin pagar IVA, que existía, sin pagar impuestos sobre la renta de las personas físicas, no pasaba del 14% y ahora te crujen hasta con el 50%, y sin pagar impuesto de sociedades. Esto es el milagro español. El milagro es que no es, aparentemente lo es, porque sin pagar impuestos, hacer todo esto, solamente se puede hacer como el milagro de los panes y los peces. Pero no hay tal milagro, porque lo que sí había era entusiasmo nacional, identidad propia, conciencia de ser español, querer crecer, había decencia en el vivir y había eficacia en el trabajar. Es decir, todo lo que ahora no tenemos. De modo, muchísimas gracias y comprensión. Muchas gracias.